Un contraste completamente opuesto, desde la mayor pobreza hasta la mayor riqueza. En todo el mundo podemos observarlo, pero en uno de los países más poblados del mundo y con un gran índice de pobreza y a la vez empresas millonarias, se pueden observar muchas cosas que nos podrían hacer agradecer la vida que tenemos o la que no tenemos. El día de hoy nos sumergiremos en los barrios más pudientes, los más pobres y peligrosos de Lahore para hacer nuestra investigación. Y esta, sobrinos, es la casa que nunca vamos a tener. They're palas, they're not houses. I think it's a 2.5 or 3 million. These people that win money in bitcoins, I'm pretty sure. You can be rich, but you can have bad style. This is different. And they have security as well. Look outside, personal security. Vean nomás la pasada de esta casa. Digo, aparte que parece que está hecha de oro. Vean ese hermoso mural que tiene. ¿Qué pedo? No, pues hay dinero en Pakistán. ¿Qué pedo? Está hermoso. Wow. Fue mi favorita. Es una casa esto. Parecen dos casas, pero no. Es una casa, vean. El mural y la parte de entrada. No mames. करो ना करो फेर करो यारो. No solo tienen sus casas mamalonas, sino sus propios parques privados, centros comerciales, tiendas, jardines hermosos mamalones privados y demás. Con sus mezquitas a un lado, claro que sí. Los hoteles de lujo también están muy lindos, con todo tipo de necesidades como albercas y gimnasios. Al final lo logramos. Show us how it works. Y así hacen ejercicios los millonarios. Shukriya. Wow, qué elegancia la de Pakistán.
Y bien, ¿qué les pareció el vecindario de Millonarios de Lahore? ¿Les gustaría tener una casa así o creen que es demasiado? ¿Por qué no me lo dejan en los comentarios? O a lo mejor tienes una casa así en Mérida o en Monterrey, no lo sé. Y bien, ahora que vimos a los más ricos de Lahore, ¿por qué no vamos al barrio más humilde o a ver a esas personas que no tienen un techo donde vivir? ने रोटी नहीं खाई बाबा और भी दे देते हैं ये खुदा की कसम है तेरे को दौलत आएगी रोटी नहीं खाएगी 50 दे दो तेरे पास कौन दौलत आएगी। Yo pensé que lo que traía la cara era algo de religión, pero me dice que tiene una infección y por eso se puso algo en la cara. Estos lugares se llaman Habat y son lugares muy conocidos por vender comida local de precios de 30 rupees la comida y 20 la prata. Y pues son lugares muy humildes para comer y muy baratos. Ya, buenísimo. Ando caminando por el medio de las vías del tren. Chorro de gente que se pone a jugar aquí. Niños, no sé si se alcanzan a ver. Miren, tiene una estética al aire libre. Niños con palos. Ay, los niños con palos. Ay. यार आगे 360 ये घूम जाता है। Shukriya. Adiós. Qué hermosos. Shukriya. Jalebi y la samosa. Son las empanadas de acá de papa. A mí no me encantaron tanto, pero pues está bien, es una empanada. 15 rupias y si pagas 20 te dan los dos. Aquí se toma mucho el agua de caña. Y pues nunca la he probado, vamos a probarla aquí. Eso te cuesta 30 rupias, que es esto en peso mexicano y dólar. Vean toda esa basura. Trae un mono. ¿Por qué trae un mono? Pobre mono. No mames, esa calle está bien chiquita. Todas esas personas que están aquí sentadas a los lados y acá están esperando a foráneos que les den comida. Al principio de esta calle te venden así como paquetes de comida muy baratas a 500 rupias. Pues muchísima comida, ¿no? Porque mucha gente viene, compra eso y las distribuye. Nosotros lo vamos a hacer pero hasta el final. Estos lugares, pues los que venden comida en mayoreo para regalarla a la gente. Y toda en esta calle está llena de esos lugares, ¿no? Y pues ahí en toda la calle hay gente sentada esperando a que los alimenten. Esto ya lo había visto en la India. Después de rezar, se meten un poco de sal a la boca. Al final decidimos comprar uno de 600, que son kilos, no son para las personas. 100 people can eat the food. Should I get it from him? Ya, ¿no? Está cabrón. En cuanto ven que te acercaste, se hace la fila.
Y pues con 600 rupias alimentamos a todas estas personas. ¡Wow, qué fuerte! No mames, si vienen aquí, por favor, hagan esto. Es una pequeña manera de contribuir. Se me hizo impresionante cómo la fila se llenó inmediatamente en cuanto vieron que nos acercamos. Aún así, muchas personas religiosas, con toda su fe, van a orar a esta mezquita. No mames, la fila está cabrona. No puedo creer que alimentáramos a tanta gente. O sea, fueron 600 rupias, ¿saben? Y ve toda la gente que va a comer. Ay, no sé, sobrinos, me remueve mucho la conciencia esto. Por favor, nunca tiren comida. Literal, se están echando su taquito. It's a lot of people. Yeah, so they're going to continue until 100 people come and get served. 100. Yeah, so in 600 rupees, 100 people will be 100 served. personas. So- 100. No mames, es para alimentar a 100 personas. No mames, no puedo creer que alimentáramos a 100 personas con 600 rupias. No mames, que 100 personas hoy van a comer con 600 rupias que donamos, no es nada. Y la fila se sigue llenando. Estoy en shock, es demasiada gente. Neta, si hagan esto, o sea, literal pueden hacer que 100 personas coman con esto. Y se siguen formando, está impresionante. Y no va a parar hasta que sean 100 personas. Ya no salimos de esta zona peligrosa. No pude grabar ahí mi conclusión porque pues es peligroso. Me dijeron mis amigos que mejor me subiera al carro. Estoy muy choqueada de los contrastes aquí, cómo hay gente tan millonaria y cómo por nada de cantidad de dinero puedes alimentar a muchas personas. No sé, yo si viviera aquí, hiciera una actividad que haría, ¿no? En México mi mamá siempre me obligaba y yo feliz de la vida lo hacía. Cada año donar juguetes o ropa o colchas y también estuve mucho tiempo en misiones. Pues también es un contraste muy diferente, ¿no? Yo sé que también hay comunidades así muy humildes en México. Aquí se puede ver mucha gente en la calle, se puede ver mucha gente que tiene casas muy humildes, pero pues creo que lo más impresionante es ver a la gente que está en la calle, ¿no? Y que no tiene y que simplemente están vagando y durmiendo donde se puedan, con los pies descalzos y sucios. Creo que nos queda como tarea hacer examen de conciencia de todo lo que tenemos y de no tirar comida, de no desperdiciarla y tratar de hacer una buena acción cuando se pueda, ¿no? Cuando se nazca. Ayudar al prójimo es ayudarte a ti mismo y ayudarnos a construir a todos una sociedad, ¿no? Pero sí se me hace muy fuerte, muy impactante. También como la gente se volvía a formar y el Señor les decía, no se formen, ya tienes tu porción, pero pues obviamente es gente que tiene mucha hambre o que te quiere llevarle a sus familias y es algo como muy choqueante. No sé, yo si fuera millonario les hubiera dejado así de, tengan para todo el día, pero pues no, ¿verdad? Tú tienes una mochilera, vagabunda mochilera. Y pues nada, estoy muy agradecida por mi vida. Porque a veces luego nos quejamos por cosas bien pendejas, ¿no? Como de, ay, no tengo la cama nueva o eso. Y es como, güey, tienes algo que comer y está rico. O sea, es muy impresionante. गिफ्ट्स हमने दिए ही नहीं, हमारे टेबल से खुद ही उठ गए. Miren, esta casa tiene muchos foquitos de Navidad, porque aquí, no es que sea Navidad, aquí no hay Navidad. Alguien se casa. Y en la noche se ve increíble, miren. Ahí está la mezquita y su propia toma de agua, claro que sí. Y aquí es donde estudian los millonarios, la universidad. Súper bardeada para que nadie venga adentro. Muy fresones y todo, pero a la ropa afuera colgada. No lo estoy criticando, solo se me hizo curada. Me han regañado, pero ya voy a hablar con ellos para que me dejen grabarla. Se las quería mostrar, es una casa en construcción de esta zona mamalona. No manches, nomás se ve la fachada y parece un palacio. O sea, esto parece un museo o una casa de las viejitas en Mérida. Esa construcción que ven aquí es el centro comercial más grande que se ha construido aquí en Pakistán y pues obviamente lo están haciendo en el Boulevard de los Millonarios, ¿no? ¿Por qué no? Esta oficina que ven aquí es la oficina encargada de la venta de las casas,
cualquier tema legal que haya con estas casas, pues esta es la oficina, ¿no? La oficina del tamaño de las casas también, claro que sí. La verdad es que sí se me hace impresionante el contraste de cómo puedes ver casas tan humildes o gente viviendo en la calle o pues que ni siquiera tienen un techo, y luego ver el contraste de estas casas que se va a dar que valen aproximadamente 20 millones de pesos, 5 millones de dólares. Hay una que me dice que vale 22 millones de pesos. O sea, no manches, ¿cómo es posible que haya tanta riqueza, no? Y sé que en todo el mundo hay esto, ¿no? Ese contraste de mucha riqueza y mucha pobreza, pero aquí se ve mucha pobreza muy cabrona y te pones a pensar, ese es el dinero que tienen para su casa. ¿Cuánto dinero realmente tendrán esas personas en la cuenta bancaria? ¿Qué tanto aportarán para la sociedad? Yo sé que algunos que sí, ¿no? Y que tienen fundaciones y todo con cualquier parte del mundo, pero no sé, es que están muy cabronas, ¿no? Yo, si la neta, si fuera millonaria, tendría un orfanato en esa casa o adoptaría un chorro de hijos, que seguramente hay mucha gente que también lo hace. Se me hace un contraste muy impresionante. Pues está cabrón, como siempre el rico humillando al pobre. No se crean, pero pues sí, la verdad es que está como para reflexionar, ¿no? En este mundo puedes ver en todos lados mucha riqueza y mucha pobreza y hay que ser agradecidos. Yo, como la filosofía de Buda, para mí el cielo está en ser clase media y tener lo indispensable mientras trasciendes a las personas. Me gustaría que me dejaran su opinión en los comentarios, voy a andar leyéndolos todos porque se me hace muy interesante este tema. Seguramente me gustaría hacer un video como este tipo también en México, seguramente en cuanto vuelva lo voy a hacer y pues nada, la verdad es que me siento muy agradecida, pero también quiero una de estas pinches casotas. Creo que este tipo de situaciones nos hacen agradecer más y quejarnos menos por lo que tenemos.